Es interesante escuchar lo que muchas personas piensan o creen que es la fe, específicamente hablando de la fe cristiana, y que muchos concluyen o dicen que la fe cristiana está basada en fábulas o está basada en cosas que no tienen sentido, o precisamente a lo que ellos dicen o creen en cosas que no existen. Pero realmente cuando analizamos lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la fe o lo que significa la palabra fe, en su idioma original podemos entenderlo completamente diferente. Y además que a esas conclusiones a las que esas personas llegan, esas son las que no tienen ningún sentido. Y es justamente la pregunta que estaremos respondiendo este miércoles en Frutos de Vida Responde. ¿Qué es la fe? Bien, como dije en un principio, cuando nosotros analizamos y estudiamos la palabra de Dios, específicamente lo que significa la palabra fe en su idioma original, podemos ver algo completamente distinto, inclusive a lo que a veces nosotros creemos también como hijos de Dios. En sí, la palabra fe en el griego pistis significa confianza. Pero, ¿confianza en qué? Confianza en Dios. Confianza en las promesas que Dios nos ha hecho desde que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, que nos ha prometido que cuando nosotros le recibimos, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, también como dice el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, nosotros como hijos de Dios hemos decidido depositar nuestra confianza en Dios y además en esas promesas que Él nos ha hecho, en que Él ha venido a redimirnos de nuestros pecados, nos ha venido a limpiar, nos ha venido a hacer nuevas criaturas y además que nos da esa promesa y esa esperanza que nosotros tenemos en Dios en un futuro de que algún día estaremos morando eternamente junto con Él. Esas son las promesas principales en las cuales nosotros hemos depositado nuestra confianza y por ello nosotros hemos decidido creer en Dios y no solamente en Dios, sino creerle a Dios en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él nos ha prometido. Y bien, algo que nosotros también tenemos que entender acerca de la fe es que la fe es un ejercicio intelectual. ¿En qué sentido? Que nuestra fe está basada en evidencias lógicas y en evidencias razonables. Y al ser evidencias lógicas y evidencias razonables, podemos llegar a la conclusión de que, valga la redundancia, es suficientemente lógico depositar nuestra confianza en esa persona, hablando de Dios en este caso. Pongamos un ejemplo práctico. Cuando nosotros vamos al doctor, a un doctor particular en sí que tiene un consultorio privado, normalmente cuando entramos a la sala de espera, por ejemplo, inclusive ya al consultorio, podemos ver que el doctor tiene ciertos cuadros o condecoraciones donde vienen sus títulos, donde vienen los honores que le han hecho al doctor y todas aquellas certificaciones que marcan sus estudios o que él se ha graduado como un médico. Y normalmente ese doctor pone esos cuadros o esos certificados o condecoraciones para mostrar que es un doctor de confianza. Y cuando nosotros entramos a ese consultorio y vemos esos cuadros o esos certificados, podemos observar y decir, oye, entonces este doctor es de confianza o me va a atender bien o me va a decir lo correcto porque tiene estudios y porque hay evidencia lógica para yo poder creer o confiar en lo que me va a decir ese doctor. Y pasa exactamente lo mismo con Dios. Dios, a través de su palabra, a través de las promesas que Él nos ha hecho, en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que podemos ver en su creación, podemos observar suficiente evidencia para poder creer en Él y poder creerle a Él, en lo que Él nos ha prometido y lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Aquí es entonces cuando se junta la fe y se junta la razón. Lo que muchas personas que no creen en Dios dicen que realmente es algo que no se puede combinar, la fe y la razón, pero realmente es completamente lo contrario. Nuestra fe como cristianos es algo completamente razonable porque está basada en evidencias lógicas y en evidencias que son observables. Entonces, cuando algo es confiable,
es lógico poner nuestra confianza en eso. En este caso, hablando de Dios. Y específicamente lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La única manera de estar certero de algo que se espera es saber qué es lo que se está esperando. Y para ello se necesita conocimiento. Se escucha un poquito revoltoso, pero vuelvo a repetir esa palabra. La única manera de estar certero de algo que se espera es saber qué es lo que se está esperando. Y para ello se ocupa conocimiento. Y en este caso, hablando acerca de Dios, ¿de dónde vamos a sacar nosotros ese conocimiento? De la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos dice, de las promesas que Dios nos ha hecho en un principio y además de algunas promesas que ya se han cumplido en nuestras vidas, como lo mencioné en un principio, la obra redentora que Jesucristo vino a hacer en nosotros. Y tenemos un ejemplo claro que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, y eso es en Abraham, el padre de la fe, precisamente, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 18, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía conocimiento de las promesas de Dios, y por ello, porque tenía conocimiento de Dios y tenía conocimiento de quién era Dios, era razonable entonces para Abraham creerle a Dios. Independientemente de que su hijo fuera sacrificado, Abraham creía también de que Dios podía resucitarle, porque Dios ya le había prometido en Isaac descendencia, y por eso Abraham decidió poner su confianza en Dios. Entonces, porque Abraham tenía un previo conocimiento de Dios, que Abraham ya sabía quién era Dios, por eso decidió depositar su confianza en Dios, creerle a Dios, que independientemente de que él sacrificase a su hijo, él tenía esa fe, esa confianza de que Dios también podía resucitar a su hijo Isaac, porque ya le había prometido de antemano que le iba a levantar una descendencia desde su hijo, una descendencia en Isaac. Entonces pasa exactamente lo mismo en nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros decidimos y nos disponemos a buscar un conocimiento, a buscar conocer quién es Dios, buscar conocer qué es lo que Dios nos ha prometido desde un principio y de antemano a nosotros, entonces podemos llegar a depositar nuestra confianza en Él, podemos llegar a tener fe en Él. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos. Una fe razonable, una fe que se basa en evidencias, una fe que se basa en el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. No una fe que se basa en fábulas, no una fe que se basa en mentiras, sino una fe que se basa en alguien que nosotros conocemos previamente. Y es por ello que nosotros decidimos confiar en Dios, depositar nuestra confianza en ese alguien, porque le hemos conocido. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.